Bueno, que el Señor les bendiga. Bienvenidos. Estamos en nuestra clase de teología sistemática, estudiando específicamente el área de cristología. Y nos encontramos pues en el deseo de ver cómo la persona y la obra de Cristo, que son el centro de esta materia de cristología, no fueron revelados de manera fortuita para nosotros. La aparición de Jesús en la historia no fue improvisada, sino que fue planeada sin duda desde la eternidad, y a nosotros nos fue siendo revelada en forma de anticipos, de pues ciertas probaditas desde el pasado, para que estuviésemos atentos y supiésemos que esta historia es una historia coherente, la historia en la cual nos encontramos, el drama en el cual pues se nos ha asignado un papel. Pues este drama gira en torno a Jesucristo, el Hijo de Dios. Hoy lo sabemos, la historia de la humanidad, aunque no le guste a los anticristianos, gira en torno a Jesucristo. Es tan importante la entrada de Jesús en la historia que la historia queda dividida en antes de y después de Cristo Jesús. Para nosotros esto es importante al entender la Biblia o en tratar de entender la Biblia, porque entonces no leemos las historias de manera aislada, ¿no? Como si fueran capítulos de una serie muy prolongada con diversos personajes que a veces no tienen nada que ver entre sí. Lo tengo que decir porque muchas veces así es como se leen las historias de la Biblia, ¿no? Como si Jonás y Moisés y Daniel y David y Goliat fueran episodios desconectados, sino todas las historias están conectadas en la gran historia que es la historia del Hijo de Dios viniendo a salvarnos. Y así es como pues surge este deseo de ver la conexión que hay entre Edén, ¿sí?, y hasta Belén, que es de lo que estamos hablando en esta miniserie de reflexiones, ¿no? Cómo es que la Navidad comenzó a prepararse con mucha anticipación. Tú sabes, hay gente que prepara su Navidad con mucha anticipación, hay gente que, bueno, eh, quiere aprovechar lo más que se pueda la temporada de Navidad, y a veces desde noviembre, principios de noviembre, ya están preparándose o arreglando sus arbolitos, sus adornos. Si tú vas al supermercado te puedes dar cuenta que desde antes de que llegue Navidad, quizá un mes antes, ya las ventas tienen que ver con asuntos de temporada navideña. Claro, eso es mercadotecnia, y no estamos hablando de eso, de mercadotecnia en este punto, sino de cómo eh, en verdad la Navidad fue preparada con mucha anticipación, no por parte de nosotros los seres humanos, sino por parte de Dios. Dios es quien teje esta historia, y Dios desde el pasado ya estaba dándonos destellos de cómo sería nuestra salvación. Claro, los detalles no fueron dados desde el principio, pero sí atisbos, destellos, probaditas, de manera que cuando llegara el Hijo prometido supiésemos que se trataba de Él. Entonces, eso nos lleva a pensar que incluso al leer los primeros libros de la Biblia, que son el Pentateuco, pues debiésemos ver ya estos destellos que apuntan hacia la llegada de nuestro Salvador. Y es lo que estamos haciendo aquí al estudiar desde Edén hasta Belén. Ahora lo haremos en el libro de Éxodo, ¿ok? La idea es entender nuevamente que los preparativos comenzaron hace mucho, mucho tiempo, con mucha anticipación se hicieron. Previamente a la aparición de Jesús y al que pues el Hijo de Dios venga a cumplir todo aquello, lo que tenemos son anticipos. Si tú lees el Antiguo Testamento, verás que las profecías, los ritos, los eventos, las leyes ceremoniales y en sí todas las leyes, e incluso las personas, hay ciertas personas que son como un personaje previo en miniatura de lo que será el gran personaje que es Cristo. Hay personajes que muestran cierto carácter de intermediario, cierto carácter de salvador, cierto carácter de rey, y se vuelven como una especie de maqueta de lo que será el gran rey, el gran salvador.
Así es como a Dios le gusta hacer las cosas, revelándose paulatinamente, progresivamente, a través de profecías, ritos, eventos, leyes, personas, a fin de que cuando llegue el cumplimiento, la plenitud, quede bien claro que esta historia no se improvisó de un día para otro. Dios tuvo toda la eternidad para entretejer y escribir su historia. Hablemos de Éxodo entonces. Éxodo significa salida, ¿sí? Éxodo es salida, porque hace referencia al gran evento de liberación del pueblo de Israel, Dios liberando a su pueblo. Éxodo es la salida de Israel de la esclavitud de Egipto. Egipto es el lugar donde Israel estuvo 400 años esclavizado. Para Israel, Egipto es sinónimo de esclavitud, muerte y paganismo. Si leemos la historia, nos daremos cuenta que esto había en Egipto: esclavitud, muerte y paganismo. Y lo que hace Dios es revertir por medio de Moisés como su intermediario, como su líder enviado, y también por su gran poder, por supuesto, toda esta esclavitud, muerte y paganismo, para guiar a su pueblo a una relación directa con Él. Entonces, lo que tenemos en Éxodo es una fiesta, ¿sí? La fiesta más grande de los judíos es instituida en Éxodo, es la fiesta de la Pascua. Tú sabes, la última de las 10 plagas con que Dios liberó a Israel de Egipto consistió en que una noche Dios mismo descendería a ejecutar sus juicios sobre toda la tierra y todos los primogénitos morirían. Esa fue la advertencia y la ejecución de la plaga. Dios haría que todos los primogénitos mueran. Ahora bien, para Israel hubo una instrucción especial, y esta fue que tomarían la sangre de un corderito, mancharían el marco de la puerta, y de esta forma, cuando Dios viniera a ejecutar muerte sobre esta casa, bueno, al ver la sangre manchando esta puerta, pasaría de largo. De hecho, eso significa Pascua, pasar de largo, ¿sí? No habría muerte en esa casa, sino que Dios perdonaría la vida. Esta fue la manera en que Dios trajo redención, trajo rescate a Israel, haciendo morir a los primogénitos de Egipto. Puso de luto a toda la nación. Recuerda que hablamos de la nación más poderosa de aquella época, Egipto, con el ejército grandísimo que tenían, pero aún así en una sola noche quedaron llorando y espantados, sin duda, porque vieron el gran poder devastador del Dios de Israel. Dios estaba comenzando a liberar a su pueblo de la opresión, de la esclavitud, de la mentira y de la muerte. Y entonces el gran festival de Israel desde esa noche fue la celebración de la Pascua. La sangre manchando las puertas, pero la gente adentro comiendo carne. Adentro de sus casas, Israel lo que hacía aquella noche era comer la carne del cordero en familia, con cierto temor y expectativa, pero también con gozo, porque pues estaban a punto de ver la redención de su esclavitud. Ahora, esta gran fiesta de Israel, como ya dijimos, es un anticipo de una celebración más importante. Este cordero degollado, cuya sangre manchaba las puertas de Israel y cuya carne era consumida en un festejo muy particular, anticipaba lo que ahora sabemos que sería la muerte del mismo Hijo de Dios. Nos dice, por ejemplo, pasajes como 1 Corintios 5 del 7 al 8, que limpiados nosotros de la vieja levadura para que seamos una nueva masa sin levadura, lo que estamos haciendo es entender que nuestra Pascua, así dice Pablo, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nota cómo Pablo hace la conexión directa entre la Pascua y dice, la Pascua es Cristo. O sea, la Pascua, claro, es la muerte de un animalito y lo comemos y se mancharon las puertas en su momento, pero esto era algo que apuntaba hacia quien ahora sabemos ha venido a ser nuestro sacrificio sustitutorio perfecto, que es Cristo Jesús.
Y entonces dice Pablo, celebremos entonces la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Fiesta. Lo que estamos entendiendo es que Israel tenía una fiesta muy particular para hablar de la salvación de Dios. Ellos no celebraban Navidad, no sabían acerca de un niño que vendría a salvarnos, muriendo en la cruz posteriormente, pero sí sabían que Dios tenía poder para librarlos de la esclavitud, sí sabían que Dios cumplía sus promesas y sabían que Dios los estaba invitando a celebrar. ¿Sí? Aquella noche Egipto lamentó, pero Israel está celebrando. Y por todo el tiempo que restó hasta que aparece Jesús, la Pascua fue la gran celebración de su liberación. Podríamos decir, es como el equivalente a la Navidad para nosotros. Era para los judíos la Pascua, es el día de fiesta en que se gozan por ver que Dios los ha librado del pecado. Entonces, Éxodo y Navidad tienen esta conexión profunda, ¿te das cuenta? En Éxodo y en Navidad vemos dos grandes eventos de Dios interviniendo en la historia a favor de su pueblo. En Éxodo, librándonos del yugo de Egipto, librándolos del poderío del ejército que estaba pues con toda la certeza y con todos los medios en capacidad de destruir y aniquilar a Israel, pero Dios con mano fuerte, brazo poderoso, los libra. Dios interviene directamente en la historia. Y en Navidad tenemos lo mismo. Dios interviniendo directamente en la historia, ahora haciéndose uno de nosotros, encarnándose para que nosotros podamos tener salvación. Esa conexión entonces es muy importante. En ambos tenemos eventos de intervención divina en la historia a favor de su pueblo. Y vamos a considerar entonces cómo es que la historia de Israel cambia cuando Dios interviene así en su historia. Recuerda, ellos llevan 400 años de esclavitud. En 400 años tú pierdes la esperanza, tú pierdes el consuelo. En 400 años Israel estaba ya pues hecho a la idea de que nada los podía sacar de allí. Desilusionados, desamparados. Y entonces Dios lo que hace es comenzar a cumplir aquellas promesas que le hizo a Abraham. Recuerda que a Abraham ya le había Dios anticipado que el pueblo, sus descendientes, serían esclavos por 400 años, pero que después él mismo los sacaría con poder para hacer una nación grandísima. Así es que lo que tenemos es a un Dios revirtiendo la historia, una historia de miseria, de esclavitud, siendo revertida cuando Dios obra en la historia. Antes de su rescate, Israel vivió en miserable esclavitud. Eso era Egipto para Israel, esclavitud. El lugar donde eran pues oprimidos, muertos. Este lugar no sería ya más su hogar, sino que ahora serían sacados para que libres pudieran tomar posesión de una tierra prometida. Dios interviene entonces y les regala su libertad. Se la regala. No tuvieron que ganársela, no tuvieron que pelear por ella. Dios les regaló la libertad. Dice Éxodo 2:24 que oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y otra vez, aquí no significa que a Dios se le olvidó. Hay que tener en cuenta que la Biblia utiliza a veces frases en términos que podamos entender, pero de ninguna manera debiéramos ver aquí que, bueno, a Dios se le había olvidado o no había podido antes. No, se acordó de su pacto. Tiene la implicación de que llegó el momento oportuno en que pasarían a la siguiente faceta de la historia, siguiente escena, ¿sí? 400 años tardó en darse vuelta a esta página de la historia, pero Dios entonces ve que llega el momento para hacer manifiesto su pacto y la parte que sigue de su drama. Entonces Dios oye el gemido de su pueblo, los mira, tiene misericordia de ellos y envía un Salvador, un intermediario. Dice Éxodo 6, del 6 al 7, instrucciones de Dios hacia Moisés, dice: dirás a los hijos de Israel,
Yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y los libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido, con juicios grandes y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Estas promesas se cumplieron. Dios los sacó, Dios los libró, Dios los tomó como su pueblo y comienza una relación cercana con este pueblo en términos de pacto y beneficios. Lo que celebramos en Navidad no es menos que eso. Lo que celebramos en Navidad es que el Hijo de Dios ha bajado a regalarnos una mayor libertad. ¿Sí? Quizá nosotros no estábamos oprimidos en Egipto, quizá nunca hemos sabido lo que es tener las manos atadas, pero somos por naturaleza esclavos del pecado, somos esclavos de la corrupción. Jesús mismo lo dice allá en Juan 8:31, que si nosotros permanecemos en su palabra podemos ser verdaderamente sus discípulos y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Esto es lo que celebramos en Navidad. Uno de los regalos que nos trae este Hijo de Dios es la libertad. Libertad del pecado, libertad de la mentira, libertad de la condenación. Ahora, no todos entendían esto, porque tristemente muchos son ciegos a su propia esclavitud. Los fariseos de la época de Jesús, al escuchar que Él les prometía libertad, dijeron, pues, caray, si no somos esclavos, porque ellos no se veían como esclavos, ellos se veían como gente sin problemas. Y claro, ya no eran esclavos de Egipto, pero Jesús les dice, mira, todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Ellos estaban muy tranquilos pensando que por ser descendientes de Abraham ya tenían asegurado el reino de los cielos. Jesús les dirá, no, tu problema no es un problema de genética. Tu problema no es que necesites ser descendiente de Abraham. Tu problema es que necesitas ser librado del pecado, porque eres esclavo del pecado. Así es que en Navidad lo que recordamos es eso, que a menos que Jesús te libere, todos somos esclavos del pecado. Nuestro problema no es que no tengamos para comprar los juguetes que queremos para nuestros hijos o que no tengamos las condiciones de vida que deseamos. Nuestro problema no es la guerra en el mundo, nuestro problema no es la falta de vacunas. Vaya, sí son problemas, pero el problema que enfrenta toda la humanidad en sí es su pecado. Somos esclavos del pecado. Y a menos que el Hijo nos redima de esto, moriremos siendo esclavos del pecado. Por eso es una buena noticia que el Hijo de Dios ha venido a darnos libertad. Ahora, Israel no solo tenía un problema con la esclavitud, sino que antes de ser rescatados, Israel vivía en el engaño de la idolatría. Si algo era común en Egipto era la idolatría. Eran politeístas, por definición, tenían un dios para cada cosa. Y bueno, dirás, pero Israel no era así. Mira, en 400 años los israelitas eran tan idólatras como los egipcios. Puedes ver la historia completa y darte cuenta que tan pronto como Israel vio que se tardó Moisés, se fabricaron un becerro de oro. ¿Te acuerdas? Moisés sube al monte 40 días e Israel se fabrica un becerro de oro. Acaban de ver cómo Dios destruye a los dioses de Egipto y aún así querían tener un Dios fabricado a su imagen. Eran idólatras. A lo largo de todo el trayecto camino a la tierra prometida manifestaron cuán idólatras eran. Ahora, la idolatría no consiste solamente en tener estatuas de madera, de metal, de barro. Esa es una forma de idolatría muy grotesca, ¿no? Muy evidente, pero la idolatría consiste principalmente en tener un corazón dividido, un corazón inconstante, un corazón que confía sí en Dios, pero también en otros, que trata de ser feliz en Dios, pero si alguien le da más felicidad, se irá con la siguiente opción. Vaya, un corazón de condominio, ¿no? Donde hay lugar para Diosito, pero para otros dioses también. Y obviamente Dios no es un diosito, Dios es un Dios soberano que demanda total sumisión. Pero Israel no entendía esto, porque como te digo, viviendo en una cultura donde hay un Dios para cada cosa, pues es común tener un corazón dividido y tan pronto como Dios no cumple con sus expectativas, se ponen a buscar un Dios que pues les cumpla su capricho. En su mente idolátrica así funciona la cosa. Solo mira esta
este gráfico donde se representa a la diosa egipcia llamada Hathor, que es conocida como la diosa madre en la idolatría egipcia, en el paganismo egipcio. Esta diosa tiene forma de vaca. Mira cómo se le representa. Y mira cómo una persona está allí prendida de sus ubres, alimentándose. Ella es la benefactora. En la visión pagana, los ídolos son los benefactores y los súbditos como beneficiarios pues dependen de ellos. Sin embargo, pues esta es una falsedad. El único benefactor, el único que puede darnos beneficios, bienestar, es Dios. Ya lo dice Santiago, no toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, de nuestro Dios. Entonces, lo que va a hacer Dios es dejarle en claro a Israel que esos dioses no sirven para nada. 10 plagas bastaron para demostrar la ineptitud de los dioses de Egipto y exaltar el poder de nuestro Señor. Recuerda que las plagas fueron dirigidas hacia lo que los egipcios consideraban como dioses. Los egipcios consideraban como Dios al río Nilo, consideraban como Dios al sol, consideraban como Dios al viento, consideraban como Dios a la muerte misma, que tenían un Dios para la fertilidad, tenían un Dios para las cosechas, tenían un Dios para la sanidad. Y de pronto cada una de las plagas lo que hace es dejar en claro que pues no, esos dioses son ineptos. El río Nilo terminó hecho sangre. Uno de los dioses de Egipto tenía forma de rana y mira, les multiplicó las ranas hasta que estuvieran hartos de ellas. Tenían al sol como Dios y de pronto lo que hizo Dios fue oscurecer la tierra con tinieblas densas. Sus dioses de la fertilidad no pudieron protegerlos del granizo, de las plagas, de los bichos. Así es que las 10 plagas sobre Egipto lo que demuestran es que esos dioses pues están de adorno porque no tienen gran poder. Y sabemos que no lo tienen porque son falsos. Pero Israel tenía que aprender de esta forma tan vívida que los dioses de Egipto no sirven. 400 años vivieron entre ellos y en 400 años a lo mejor se les pegaron muchas de estas ideas, pero la misión de Dios es hacer que Israel sea librado de esa esclavitud, pero también de ese engaño de la idolatría. Y entonces Dios interviene y les regala un pacto, les regala su pacto, el pacto que había hecho con Abraham, lo ratifica con ellos. Una vez que los saca de Egipto, los lleva a un monte y en este monte Dios les da su pacto, ¿sí? Las tablas de la ley lo evidencian. Comienza con Dios diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, aquí comienza una nueva parte en tu historia. Aquí comienza un borrón y cuenta nueva. No quiero saber con cuántos dioses tuviste que ver en el pasado, pero a partir de ahora no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy tuyo, tú eres mío. Los términos son términos que evocan casi los de un matrimonio, ¿no? Dios comprometiéndose a ser fiel para con su pueblo y esperando que su pueblo se comprometa a ser fiel para con él. Por eso Dios llama una y otra vez a su pueblo a ser fieles al pacto. Éxodo 19, del 5 al 6 dice: ahora pues, si deis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Otra vez, aquí es Dios diciéndole: quiero que seas mío, mi especial tesoro, mi gente santa, mi pueblo, para mí. Y Él está en todo el deseo de ser el Dios de su pueblo, aquel que les da gozo, felicidad, dicha y bienestar. Entonces este pacto, el pacto que hace Dios con su pueblo, tiene promesas y tiene demandas. Dios promete bendición, vida, bienestar y demanda santidad y lealtad. Parece bastante sensato, ¿no? Una relación de esta clase traerá sus beneficios y traerá sus compromisos. Y el pacto que Dios le está proponiendo a su pueblo pues tiene este claro
proponer promesas y establecer demandas. Y pareciera muy sencillo, ¿no? Lealtad y santidad es lo que Dios espera de su pueblo. Dios le dice a su pueblo, bueno, así es como vas a vivir delante de mí. 40 días estuvo allá en el monte Moisés recibiendo la ley de Dios y desciende con las tablas del pacto tristemente solo para ver que el pueblo, que debía tener un solo Dios, ahora se ha fabricado un ídolo, un becerro de oro. Es idólatra. Va a costarle mucho tiempo y lecciones muy duras reconocer que solo hay un Dios verdadero. Ahora, en Navidad lo que tenemos es al Hijo de Dios bajando para establecer un nuevo y mejor pacto, ¿sí? No es que el antiguo pacto haya fallado, sino que el problema no estaba en las leyes, el problema estaba en el corazón del pueblo de Dios, idólatra, infiel, terco, testarudo. Y entonces se requerirá un nuevo pacto, un pacto que haga posible que nosotros, desde lo más profundo de nuestro corazón, seamos capacitados para vivir en sometimiento y lealtad a nuestro Dios. Tendrá que hacer una nueva creación en nosotros, su pueblo. Y en Navidad eso vemos. Dios envía a su Hijo y el Hijo baja a establecer un mejor pacto. Por eso el Evangelio tiene también el contexto de pacto como trasfondo. Dios le prometió a Israel vida por su pacto, ¿no? Si tú lees el Antiguo Testamento, el pacto tiene que ver con vida. Haz lo que yo te digo y vivirás. Salte de lo que yo te digo, séme infiel y morirás. El pacto tiene bendición de vida y tiene advertencia de muerte. El Hijo viene con los mismos términos. Jesucristo dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El pacto es igualmente, ¿no? Estableciendo que habrá consecuencias de acuerdo a la relación que tú tengas con el Hijo de Dios. Básicamente, las bendiciones del pacto estaban aseguradas si uno cumplía la ley. Lo que está diciendo Dios desde el pasado es, mira, pongo delante de ti la bendición y la maldición. La bendición si me eres fiel, la maldición si pues me engañas, si me dejas por tus dioses falsos. Pero no es tan sencillo, ¿ok? Decirlo es sencillo, decir, bueno, sean obedientes y ya. Bueno, eso es sencillo, pero cumplirlo va a ser bastante difícil. Es como, mira, tenemos de un lado la perfección que demanda la ley y luego nuestros intentos de obedecer la ley. Tú ves la diferencia entre estas dos obras, ¿no? Por un lado, la obra hecha por un maestro, por un artista virtuoso que domina su arte y hace cuenta que el artista dice, mira, esto es lo que yo hice, tú cópiame, haz lo mismo, imítame. Dices, bueno, lo intentaremos, pero nuestros intentos de obedecer la ley quedan bastante lejos del ideal, ¿no? Aún en nuestros mejores intentos no cumpliremos la ley completamente. Israel, eso fue. Tenía una ley perfecta, pero su corazón era el problema. Nosotros estamos en una situación similar. A veces miramos a los judíos y decimos, ay, mira, qué idólatras, qué malos, qué perversos, qué necios. Hermano, somos igual que ellos. Tenemos el mismo problema. Un corazón terco, necio, rebelde, que aun si nos proponemos cumplir la ley, terminamos siendo como una especie de caricatura de lo que se demanda. Es que necesitamos que Dios haga algo en nosotros. En el pasado eso ocurrió por medio de los sacrificios, es decir, cuando el pueblo de Dios incumplía sus leyes, cuando el pueblo de Dios transgredía sus mandamientos, el pueblo se acercaba por medio de sacrificios. Estos no los inventó el pueblo, Dios proveyó este sistema de sacrificios. Es como, ¿te acuerdas? Génesis capítulo 20,
no Génesis, Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos, Dios diciendo, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Es como un papá diciéndole a sus hijos, no hagas esto. Y después yo lo veo así, ¿ok? Así trato de entenderlo. Después de decir, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, les está dando las tablas de la ley. Es como si Dios suspirara y dijera, pero sé que lo vas a hacer. Vas a ser mentiroso, vas a ser adúltero, vas a ser desobediente a tus padres, vas a ser idólatra. Y entonces Dios le ordena a Moisés no solo escribir las tablas de la ley, sino que le ordena construir un tabernáculo. ¿Ok? Este Dios que acaba de decir, no hagas esto, no hagas esto, y que yo me lo imagino como suspirando, diciendo, pero yo sé que lo vas a hacer. Entonces le ordena a Moisés, vas a construir un tabernáculo para cuando hagas lo que te acabo de decir que no hagas. Fíjate, Dios ya está proveyendo la solución al extravío de su pueblo por no cumplir la ley que Él les está dando. Es como decir, vamos a encontrar la forma de resolver tu ineptitud, tu falta de obediencia, tu torpeza e incluso tu rebelión. Y entonces Dios le ordena a Moisés construir el tabernáculo. El tabernáculo no es un lugar de reunión. Hay gente que piensa que el pueblo de Israel llegaba y entraba al tabernáculo y hacía un culto. No era un templo, no era un santuario como hoy conocemos nuestros templos. El tabernáculo era un lugar de sacrificios. De hecho, no entraba cualquier persona, solo la tribu sacerdotal, ¿no? A ofrecer sacrificios. Sacrificios constantes, ¿ok? En la mañana y en la tarde tenía que haber un sacrificio y luego cada judío que contrito y humillado por su pecado venía a pedir el perdón, tenía que hacer un sacrificio. Había días establecidos para tener fiestas en honor a Dios y su salvación. Así es que si algo había todo el tiempo en el tabernáculo eran sacrificios. Y estos sacrificios eran una forma de establecer la mediación de Dios y también el intercambio, la sustitución que podía haber, ¿no? Tú tienes que morir, tú tienes que pagar, tú tendrías que ser odiado por Dios, porque el alma que pecare esa morirá. Pero Dios diciendo, bueno, vamos a tomar la sangre de otro en lugar de la tuya. Vamos a tomar la sangre de un cordero o de otro animal en vez de la tuya, y vas a venir, vas a traer un sacrificio, vas a confesar tus pecados, pero quien morirá no serás tú, sino la víctima. Y esta sangre de la víctima va a ser rociada en el altar y Dios te concederá perdón. ¿Te das cuenta? Dios está proveyendo una forma en que temporalmente el pecador no muera, sino que reciba perdón. Y digo temporalmente porque estos sacrificios eran insuficientes, como lo dice Hebreos. Si se tienen que estar haciendo una y otra vez, bueno, queda claro que no fue suficiente la última vez que hicimos este sacrificio, ¿no? Así es que el tabernáculo es el lugar donde se resuelven los problemas de desobediencia y rebelión a causa de no poder cumplir a la perfección con la ley de Dios. Y luego lo que tenemos en Navidad es la historia del Hijo de Dios descendiendo para proveer un perdón perpetuo por medio de su sacrificio eficaz. A partir de que este Hijo de Dios aparece en la escena, ha comenzado el fin de los sacrificios. De hecho, con su muerte en la cruz, ha llegado a su fin el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Tú sabes, el día que Cristo muere en la cruz, el velo se rasga por la mitad, el lugar santísimo queda expuesto, la sangre de Cristo es la que nos libra del pecado. Por eso hoy y hasta el día de hoy no estamos ofreciendo sacrificios de corderitos o de toros, porque en la sangre de Cristo tenemos redención de pecados, perdón y perdón perpetuo. Cristo no está siendo ofrecido una y otra vez, sino que su sacrificio único ha sido eficaz. Eso es lo que celebramos en Navidad, que nuestro pecado tiene solución, y no una solución en forma de remiendo o temporal, sino una solución permanente. Perdón de pecados a precio de su sangre.
Eso es lo que viene a traer este Hijo de Dios encarnado. Dice más adelante Jesús que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero que Él ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Y luego dice, ¿no? Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Eso viene a ser Jesús, dar su vida por nosotros, el justo por los injustos, para que podamos volver a nuestro Dios. Entonces, claro, Éxodo fue una gran fiesta. Éxodo para los judíos era la mayor celebración que pudieron llegar a tener. El día en que fueron librados de la esclavitud, de la muerte, de la idolatría, para conocer al Dios verdadero y tener comunión con Él. Bueno, si Éxodo fue una gran fiesta para Israel, nosotros entendemos que ahora que el Hijo de Dios se ha encarnado, que ha nacido entre nosotros para darnos vida y salvación, tenemos mayores bendiciones que Israel. Conocemos a Dios mucho más de lo que lo conoció Israel. A lo mejor no hemos visto 10 plagas caer sobre Egipto, así como puede ser de asombroso como para una película, pero hemos visto algo mayor. Hemos visto al Hijo de Dios humillarse, nacer entre nosotros, hacerse como nosotros y estar dispuesto a cargar nuestra culpa, nuestra transgresión, para librarnos de la muerte, del engaño y del pecado, de la ira y del infierno. Gran liberación es la que ha hecho Dios por su pueblo. Es lo que celebramos en Navidad. Una gran liberación, un pacto de vida y bendición, un mejor pacto por la sangre de Cristo Jesús, y en esa misma sangre el perdón de nuestros pecados. Éxodo es una probadita pequeñita de lo que ahora tenemos en plenitud gracias a Jesucristo, el Hijo de Dios. Es un adelantito nada más de lo que en Navidad se hizo patente y que hasta el día de hoy deberíamos celebrar. Si no hay tantos adornos, si por alguna razón no hay regalos o una cena pues de estas tan llenas de platillos y de abundancia, lo que celebramos es que tenemos una gran libertad y un gran perdón de pecados por la sangre de Jesucristo. Y eso es suficiente para estar contentos, agradecidos y sabernos afortunados, no solo un 25 de diciembre, sino cada día de nuestra vida. Nos vemos a la próxima para hablar de la Navidad y los preparativos de Navidad, ahora desde el libro de Levítico.